Sí, ya la pillé. Listo. Mm, buena propuesta, de verdad, mil gracias, muy amable. ¿Hay alguno más que esté interesado en ingresar? Ya no sé, espere a ver, participantes, chatear, no, listo. Mil gracias por la recomendación porque sí lo había perdido. Bueno, y lo esencial entonces estaría en que, dice él, semejante modo de proceder pretende ser algo más que el inicio del procedimiento cuando se trata de hacer valer como mm, el conocimiento real se le debe incluir de hecho entre las invenciones a las que recurre para eludir la cosa misma y para combinar la apariencia de la seriedad y el esfuerzo con la renuncia efectiva a ellos. En efecto, la cosa no se reduce a su fin, ¿cierto? Sino que se halla en su desarrollo. Ni el resultado es todo lo real, Es sí el pavo real. es en unión con su devenir. El fin para sí es lo universal carente de vida, del mismo modo que la tendencia es el simple impulso privado todavía de su realidad y el resultado escueto simplemente el cadáver que la tendencia deja tras de sí. Asimismo, la diversidad es más bien el límite de la cosa. Aparece allí donde la cosa termina o es lo que ésta no es. Estos esfuerzos en torno al fin o a los resultados o acerca de la diversidad y los modos de enjuiciar lo uno y lo otro representan, por lo tanto, una tarea más fácil de lo que podía tal vez parecer. En vez de ocuparse de la cosa misma, estas operaciones van siempre más allá en vez de permanecer en ella. Yo alcanzo a tener aquí una representación muy interesante y es todo el problema del método y del sistema de exposición que utiliza Marx en la introducción a la crítica de la economía política, en donde él comienza, bueno, comencemos por la población, aunque el procedimiento no es estrictamente igual ni la discusión es la misma, pero sí hay como dos niveles. Uno sería el nivel de la consecución de los datos o de las referencias de las cosas de las que quiero hablar, y otra y fundamentalmente mmm, lo importante estaría en la fórmula de cómo se expone, de cómo usted hace el trabajo después de reconstrucción y cómo reorganiza todas las etapas y procesos para hacer, digamos, concreto en los términos de Marx y para también hacer el concepto en los términos de Hegel. Espérate que aquí hay una persona que está tratando de ingresar y está muy complicado. Ahora sí. Listo. Entonces dice que en vez de permanecer en ella y de olvidarse en ella, este tipo de saber pasa siempre a otra cosa y permanece siempre en sí mismo, es decir, como pegado a su propia condición, digamos, de diversidad, en lugar de permanecer en la cosa y entregarse a ella. Lo más fácil es enjuiciar lo que tiene contenido y consistencia. Es más difícil captarlo, que es lo que después va a estudiar Marx en la introducción a la construcción de la crítica de la economía política, y lo más difícil de todo, que donde está el problema del método de Marx, ¿no? Y lo más difícil de todo, la combinación de lo uno y lo otro, es lograr su exposición. Bueno, yo pienso que hasta aquí podríamos dejar y hacemos una ronda de comentarios. Ya a mí me gustaría oír inicialmente al profesor Guillermo Moreno, aunque estaba un poco nervioso, y no, es que yo hacía mucho tiempo que no estaba sobre ese texto, pero bueno, podríamos escuchar al profesor Guillermo Moreno, que es tal vez tan fanático de Hegel como yo, y en especial habría que decir que para introducir el trabajo, el profesor Guillermo Moreno lleva por lo menos, no sé si 25 o algo más años trabajando en la distrital, yo creo, y en buena parte, pues lo poco que la gente sabe en Bogotá lo debe a él, y entre otras porque él fue uno de los alumnos
de la Universidad Nacional del profesor Ramón Pérez Mantilla, y de los que se sabía que sabían de Hegel y que estudiaban a Hegel juiciosamente, pues era Ramón Pérez Mantilla y sus herederos estudiantes de la Universidad Nacional. Yo no fui propiamente un buen alumno de Ramón porque no me tocó, a mí me tocó a Nacho Abello, y Nacho Abello le hacía la lucha, pero no era una persona que hubiera estudiado primero en Alemania y segundo que tuviera una percepción tan rigurosa como la que tenía el profesor Ramón Pérez Mantilla. Así que te doy la palabra para que hagas algunos comentarios. No hay necesidad de que sean cosas muy puntuales, pero sí podrías comentar tu trabajo en Hegel y tus inquietudes sobre la obra de Hegel, tu relación con Rafael Gutiérrez Girardot, en la cual estuvimos ambos, etcétera. Listo. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Ah, bueno, listo. Bueno, Guillermo y los jóvenes, muy buenas tardes. No, pues la relación con Hegel es, debido a lo que todos sabemos, a la importancia, al carácter decisivo que tiene para el pensamiento occidental. La necesidad ineludible de tener presente el pensamiento hegeliano, pues para la pretensión que pueda tener uno de comprender estas realidades, este tiempo que nos tocó vivir, que si bien ya no es el de Hegel, sí, en muchos aspectos es una prolongación, un desarrollo de esos tiempos y sobre todo también de esos pensamientos, y en particular también de Hegel, aunque ese no era pues el propósito de Hegel, y al fin y al cabo pues la historia tiene sus propios ritmos y sus propios desarrollos. No, pues está muy bien este trabajo que ustedes están realizando, sobre todo de mirar este prólogo a la fenomenología, que entre otras cosas recuerdo. ¡Ole! Eduardo, abre el micrófono, quite el micrófono. Ahora sí sigue, Guillermo. Ya. Que miraba yo o recordaba, ahora que están haciendo este trabajo, un texto precisamente de Gutiérrez Girardot, las notas heterodoxas para la lectura de Hegel, en que él pues casualmente se refería a este prólogo y hacía la recomendación de que se leyera al final de haber leído la obra de Hegel, y en particular, por supuesto, la fenomenología. Pero bueno, esa es una recomendación, o si se quiere, una opinión al respecto, por la visión general que hace Hegel en ese prólogo de su pensamiento. Entonces, tiene esas características. Normalmente los prólogos a un texto se escriben al final de una vez se ha escrito el mismo texto, pero pienso que como decía el maestro Ildefonso, que Guillermo conoció en alguna ocasión, Hegel tiene esa característica de poder ser abordado desde distintos ángulos, en distintos momentos de su pensamiento, porque a partir de ahí hay la posibilidad de extenderse y explayarse en su pensamiento. No sé, y me gustaría pues que se siga en las próximas sesiones haciendo este trabajo alrededor del prólogo. Como no estaba enterado de que eso era lo que estaba haciéndose en el día de hoy,
pues yo simplemente estaría aquí como en este momento dispuesto a mirar algunas cuestiones generales, algunas generalidades que se puedan plantear en principio sobre Hegel, con la idea de que ya en la próxima sesión nos podemos centrar también, como lo están haciendo ustedes, en el prólogo. Entonces, no sé sobre qué se pudiese discutir o mirar algunos de esos aspectos. Tal vez para integrarme un poco a la reunión, cabría decir que un antecedente de Hegel en relación con el tratamiento de la historia es claramente Giambattista Vico, que es precisamente quien hace notar que para la comprensión del hombre hay que mirar la obra del hombre. O sea, que no hay que pensar en términos esencialistas qué es el hombre, sino mirar lo que el hombre ha hecho. Y eso que el hombre ha hecho, esa obra se conoce y se estudia en la historia. Y debe ser precisamente en la historia donde, y por medio de la cual podemos introducirnos al conocimiento del hombre. Se me hace que es un aporte fundamental de Giambattista Vico y que es un claro antecedente de Hegel. No sé qué se puede decir también al respecto. ¿Qué pensará Guillermo? ¿Qué dirán ustedes al respecto? Yo les recomendaría que tuvieran presente en ese trabajo, en esa visión de Hegel, que sí es ciertamente quien primero introduce la historia en la filosofía y la filosofía en la historia. Pero que ya hay un individuo que ha hecho notar la importancia decisiva de la historia para la comprensión del hombre, y es Giambattista Vico, filósofo italiano del siglo XVIII. Pero, a ver, Guillermo, tú lo que quieres, a mí me parece que sería una buena idea que abrieran los micrófonos y preguntaran cosas, lo que les parezca de lo que acabamos de leer. En síntesis, lo extraordinario es que el prólogo hace una cantidad de recomendaciones que son inusuales. La primera, yo no voy a hacer un punto de vista porque yo no estoy en ese plan, yo no voy a hacer una exposición de Hegel hablando, ¿no? Dice, yo no voy a hacer una exposición sobre mi personalidad, sobre mis características como pensador, ni voy a hacer un conjunto de descripciones que más bien parecerían una bodega de abarrotes, y por eso cita a la anatomía, ¿no? Porque la anatomía sería la descripción de parte por parte del cuerpo humano, y por eso de modo contemporáneo decía yo que parecería más una especie de almacén de objetos que la exposición misma de... Y claro, él está pensando en los procesos y en describir algo que inicia desde el comienzo del texto, diciendo que él está interesado en escribir sobre el saber en general y la verdad del saber, ¿no? Y que la verdad del saber no se puede exponer. Vamos a tener que esperar dentro del mismo prólogo cuando él anuncie que la verdad se expone al tiempo y simultáneamente como sustancia, pero fundamentalmente como sujeto. Es decir, a mí, desde mi perspectiva, lo que está haciendo es tratando de unir todo el conocimiento y la percepción y la experiencia acumulada por el sustancialismo de alguna manera, pero que pierde sus condiciones de fundamento con la objeción puesta por Kant en la crítica de la razón pura en la medida en que se expondría como sujeto. No sé, Guillermo, si te parece que eso también puede ayudarnos a entender un poco el problema. Sí, sí, claro, pues es la parte central de la filosofía de Hegel, ¿no? Concebir lo verdadero no solo como sustancia, sino sobre todo
sino también como sujeto, pero incluso uno tendría que decir sobre todo como sujeto. Pero entonces ahí eso es muy importante porque es decir sustancia, sujeto, es ya meterse en una discusión muy interesante, porque a mí ya me parece que la filosofía alemana, en general, el idealismo alemán y la configuración de la filosofía alemana es una respuesta a la encrucijada en que fue Spinoza el pensamiento. Es precisamente eso. Esa es la noción fundamental en Spinoza sabemos que es la noción de sustancia, pero es una sustancia que le falta ser sujeto. Entonces, el esfuerzo de Hegel es pensar la realidad como sustancia y como sujeto al mismo tiempo, pero más como sujeto. Porque lo que está en juego, para, digamos, hacer una panorámica general del asunto, es el problema de la libertad, ¿no? Sí. Es decir, la idea de la filosofía es cómo justificamos y cómo entendemos, cómo justificamos, cómo fundamentamos la libertad. Eso es lo que se está jugando en la filosofía, eso es lo que está pensando Hegel. Pero ¿por qué es el problema? Porque Spinoza había vuelto pedazos todo el pensamiento y había dicho claramente, no hay libertad. O sea, no existe ese cuentico de lo que la gente llama libertad. Eso está delimitado a ciertos parámetros que Spinoza los conoce y los trabaja muy bien. Y Spinoza ha logrado hacer la unificación de la sustancia en una única sustancia. Por eso Hegel dice, para ser filósofo hay que ser espinosista. Quien no es espinosista no tiene filosofía alguna. O sea, hay que arrancar de Spinoza. Eso es absolutamente claro. Pero Spinoza ha planteado, no existe la libertad. Entonces, la idea es que los alemanes les dio por contradecir a Spinoza. Es decir, no se entiende la filosofía alemana si no es como la contradicción a los planteamientos de Spinoza. ¿Sí? Toca contradecir eso. Uno es Leibniz, o sea, salir de la sustancia única a la infinitud de mónadas independientes, a la infinitud de sustancias, por así decir. El otro, finalmente, es Kant. Kant no es más que una respuesta a Spinoza en función de la libertad. Pero Kant no puede fundamentar la libertad. Kant dice la libertad hay que postularla. ¿Sí? La libertad es indemostrable, no se puede probar. Entonces no queda más sino un remedio que es el de postular la libertad. Vivamos como si fuéramos libres. ¿Cómo? Sí. No porque somos libres, porque eso no existe. Entonces Kant, digámoslo así, no se da mañas de fundamentar la libertad. Hay un texto muy interesante de Schelling que se llama Investigaciones sobre la libertad humana y los aspectos con ella relacionados, donde reconoce que toda la filosofía alemana tiene que contestarle a Spinoza y que por fortuna tenían un pensador, los alemanes, dice Schelling, los alemanes tuvimos un pensador como Kant, que digamos se amarró los pantalones contra Spinoza e indagó el proceso de la libertad, no pudo demostrar la existencia de la libertad y tuvo que postularla. Vivamos como si fuéramos libres. Dice Schelling, pero no fue suficiente. El mismo Schelling reconoce, Leibniz tampoco. Entonces, Schelling mismo va a hacer, en ese escrito que acabo de mencionar, es la respuesta de Schelling a la fenomenología del espíritu. ¿Sí? Escrito en 1808-9, lo escribió Schelling, sin mencionar, así como Hegel no mencionó a Schelling, la fenomenología está escrita contra Schelling y Fichte y Kant,
y Hegel no mencionó a Schelling. Schelling tampoco menciona a Hegel, pero ese texto es la respuesta, en mi opinión, no sé, es la respuesta que da Schelling al pensamiento, a la fenomenología del espíritu, que fue la ruptura entre Schelling y Hegel. Y no le gustó la fenomenología a Schelling, y Schelling pues va a hacer otra propuesta, que de paso, entre otras cosas, dice Heidegger que el verdadero pensador brillante del idealismo alemán es Schelling. Heidegger le tiene una gran antipatía a Hegel. Sí. Sí, sí, claro. Entonces él dice, el verdadero pensador del idealismo alemán, el más profundo, es Schelling. Más aún, Heidegger dictó un curso sobre ese libro que le estoy señalando, y existe el texto del curso que Heidegger dictó sobre ese texto de Schelling. Es bien interesante. Entonces Schelling ahí es taxativo. Dice, si no se puede echar abajo a Spinoza, estamos perdidos, ¿no? Es decir, el problema, y los alemanes, ni siquiera Kant, ni siquiera nuestro genio de Kant pudo hacerlo. Entonces, Hegel también se enmarca en esa tradición de fundamentar la existencia de la libertad. Pero la diferencia es que, o mejor, a diferencia de Kant, a diferencia de Schelling, Hegel sí reconoce la importancia de Spinoza para decir, si no, en filosofía, si no se es espinosista, no se hace nada. Hay que arrancar de la noción de sustancia. Eso es lo clave, y tiene que ser de la sustancia espinosista, no de cualquier sustancia, sino de la Spinoza. Pero existe, según Hegel, en Spinoza, una serie de falencias en la concepción espinosista de la sustancia. Esa sustancia, si se quiere, pues Hegel la acomoda a su interpretación también, es cierto. Esa sustancia no es dinámica, esa sustancia es estática. En esa sustancia dice en sus lecciones sobre Spinoza, en esa sustancia todo entra y nada sale. Spinoza ha señalado que la sustancia tiene dos atributos, el pensamiento y la extensión, guiándose por Descartes. Pero no nos explica cómo la sustancia se convierte en pensamiento, cómo la sustancia se convierte en extensión. O sea, a esa sustancia le falta el movimiento y la dinámica, por una sencilla razón. Spinoza, para Hegel, no es dialéctico, ni puede explicar esa dinámica. Y la pretensión de Hegel, en mi opinión, es explicar la dinámica de la sustancia espinosista. Y al decir dinámica, estamos diciendo movimiento, desarrollo, y esa es la noción de sujeto. Entonces, la clave es justamente poder explicar la sustancia, o partiendo de la sustancia espinosista, explicar el desarrollo de esa sustancia. De ahí que diga, la realidad hay que entenderla no solo como sustancia, eso ya lo hizo Spinoza, eso ya lo entendió Spinoza, sino también y sobre todo como sujeto. Entonces, Hegel va a mostrar que la sustancia solo es realidad en tanto es sujeto. O sea, en tanto es proceso, en tanto es movimiento. Y por eso hay un parentesco que la gente no señala, muy interesante, entre la ética de Spinoza y la fenomenología del espíritu de Hegel. La ética de Spinoza se desarrolla por el método matemático, método geométrico de exposición, y es completamente estática. Yo digo que la ética de Spinoza es una fotografía de la realidad, pero Hegel no quiere hacer una fotografía, Hegel quiere hacer un video de la realidad. Exacto, esa es la foto. Entonces, el video es el que es el sujeto, ¿no? Es el movimiento de esa realidad. Entonces, la realidad no se entiende simplemente acudiendo a lo que es ahí estáticamente, entendiendo la estática como sustancia, sino mirándola en su desarrollo y en su movimiento.
A mí me parece que eso es lo que permite entender ese pasaje de la fenomenología que va a salir evidentemente más adelante y que es uno de los más citados y que es absolutamente clave para entender, me parece a mí, el pensamiento de Hegel, a propósito pues de eso que vamos a encontrar más adelante. Y que ya está aquí en lo que ustedes han señalado en el día de hoy. Lo importante es el desarrollo, lo importante no son los resultados parciales, sino la dinámica de esos resultados, en que unos resultados de esos que se alcanzan en un determinado momento y se asumen como verdaderos, en realidad no lo van a hacer en ese desarrollo, sino se van a considerar como falsos o refutados por el mismo desarrollo, pero es refutado por el mismo desarrollo, no por otra cosa, no desde afuera, sino en sí mismos. Eso diría pues a propósito de esa cita que hace Guillermo y que nos vamos a encontrar más adelante en el Sí, texto. bueno, a ver, sí, sí. Hay dos o tres cosas que son interesantísimas y es un poco como cada uno de nosotros en nuestro comportamiento académico tenemos nuestras manías, ¿no? Guillermo Moreno, desde que yo lo conozco, le pasa lo de los carros viejos. Arranca muy despacio, siempre hasta que calienta el motor. Y después de que ya calienta el motor, no hay manera de pararlo. Pero se abren dos o tres cosas, Guillermo, muy importantes y extraordinarias de lo que tú dices. Uno, la importancia de revisar a Spinoza para entender el debate con Hegel, con Kant. Dos, el proceso que se deriva de allí en el romanticismo y el simbolismo francés, y sobre todo lo que va a ser, hasta donde yo entiendo, la proyección de lo que llaman la ilustración y el romanticismo alemán, que son como dos o tres cosas, Schlegel, Novalis, todo ese tipo de cosas que son como reactualizaciones de las formulaciones de la libertad tanto de Kant como de Hegel, y que terminan por organizar tanto en el arte como en la música nuevas posibilidades. Schoenberg, por ejemplo, yo diría que Schoenberg es como lo que, guardando las proporciones, sería lo que en matemáticas se hace a la n, ¿no? Ecuaciones, lo que en matemáticas se convierte en una locura, en donde ya la subjetividad puede decir, no, es que no hay tres espacios en la naturaleza, sino hay que, podemos pensar la n. Pero bueno, yo quisiera volver atrás y fundamentalmente a la relación con Spinoza. Nosotros de verdad no nos habíamos percatado. Yo personalmente no tengo formación sobre Spinoza, no tengo ni la más remota idea. Es decir, para mí eso depende siempre, y tú lo sabes, Guillermo, que nosotros somos formados por lo que nos tocó cuando llegamos a la universidad. Es decir, por suerte tú tuviste la ocasión de oír a Ramón Pérez Mantilla y algunos profesores de la Nacional que tenían unas perspectivas, entre otras, muy laicas, mientras que yo pertenecía a la escuela que había terminado la crisis de Heidegger en la Universidad de los Andes, y el segundo grupo de estudiantes que llegaron pues era Rubén Jaramillo, Jorge Restrepo, el mismo Ignacio Abello, que venían del periodo de mayo del 68, mientras que tú todavía conservabas la tradición de alguna buena parte de lo que fue la fundación de la Facultad de Filosofía de los años 50, 60. Entonces, porque allá se envejecieron los profesores, pero tú tuviste la ocasión de poderlos ver. Entonces, ¿con quién tú tuviste la oportunidad de trabajar con Spinoza o fue cosa tuya personal? No, cosa mía, sí, particularmente mía y bueno, con un compañero que se especializó en Spinoza y, y también por las lecturas de Hegel, las lecturas de cosas como las que acabo de señalar hace un momento. Y aparte de eso hay una cuestión muy interesante en el texto de Koyev, esa introducción a la lectura de Hegel que él tiene, los cursos que él dictó en Francia, que se me hace, yo sigo diciendo que es como la mejor interpretación de la fenomenología del espíritu, los cursos de este señor, Alexandre Koyev. En castellano los habían publicado inicialmente en tres tomos, pero en realidad eso últimamente sí salió como
como fue el texto en francés, un solo tomo que llama Introducción a la lectura de Hegel. Koyev, al final de esos cursos, se dedica a hacer un análisis comparativo entre Platón, Hegel, Spinoza, y llega a plantear, él lo dice así, y a mí me llamó la atención esa contradicción entre Koyev y Hegel, cuando Koyev estaba haciendo la exposición sobre Hegel, a plantear una cosa muy interesante, y es que, dice Koyev, hacerle caso a Spinoza es estar loco o volverse loco. Estar o volverse loco. Ya estar loco o volviéndose loco. Entonces dije yo, bueno, si el tipo que mejor explica, en mi opinión, la fenomenología del espíritu de Hegel, dice eso de Spinoza, y yo sabía ya lo que había dicho Hegel, y va en contravía de Hegel, es porque este tipo debe ser muy, muy interesante. Y entonces, a partir de ahí, hace algunos años, me dediqué a estudiar Spinoza y después a dictar unos cursos. Y sí, uno se da cuenta que, perdón, la ligazón es correcta, que lo que dice Hegel de Spinoza es cierto, y que hay que tener presente, ya uno deja de ver la filosofía alemana en las perspectivas tradicionales en que está acostumbrado a verla. De la misma manera que uno no entiende Platón si no se remonta a los sofistas. Es decir, si uno no se da cuenta que la obra de Platón